Ok, vamos a empezar con el estudio de los intervalos. En los intervalos, primeramente debemos recordar qué es un intervalo. Un intervalo es una parte de una recta o una porción de la recta formada por un par ordenado conocido como extremo izquierdo y extremo derecho. Ese par ordenado es un intervalo formado por dos elementos, cuyo intervalo puede ser abierto o cerrado. ¿Cómo determinamos nosotros cuando un intervalo es abierto o cerrado? Primeramente, el par ordenado o los dos elementos vienen conformados por paréntesis y los signos de desigualdad serían menor que o mayor que. Esta práctica que observamos aquí va a depender de los extremos, tanto como el del izquierdo como el derecho. La pelotica significa que a la hora de que nosotros tracemos nuestro segmento en la recta numérica, esta pelotica nos va a indicar que los extremos no deben tomarse en consideración. No deben tomarse en consideración porque son intervalos abiertos. Observando aquí en la gráfica, donde nos dice que este intervalo está abierto en A y este intervalo está abierto en B. Luego vamos con el intervalo cerrado. El intervalo cerrado se caracteriza por los signos de desigualdad como mayor o igual que o menor o igual que. Utilizando en vez de los paréntesis, el intervalo cerrado va a utilizar corchetes y la pelotica debe rellenarse. Gráficamente podemos observar aquí la ubicación del intervalo AB, donde me dice que es cerrado en B con corchete, la pelotica rellenada, y cerrada en B con corchete, formando así este segmento, el segmento AB, cerrado en A y cerrado en B. Veamos un pequeño ejemplo. En el ejemplo nos dice, ubica en la recta numérica los siguientes intervalos. Y nos aparece como opción A el primer intervalo formado con menos 3,1 unido con el intervalo menos 1 más infinito. Intervalo 1, intervalo 2. Grafiquémoslo o ubiquémoslo en la recta numérica. El primer intervalo está formado desde menos 3, abierto en menos 3 y coma menos 1. Observando aquí, desde menos 3 voy a ubicar en la recta numérica con paréntesis porque es un intervalo abierto. Ubicamos el menos 3. Ahora voy hacia el 1. El 1 desde menos 3 y aquí en el 1 positivo voy a abrir el paréntesis. Y digo, el segmento está formado desde menos 3 hasta 1. Colocando la pelotica que me indica que es un intervalo abierto, coloreo ese segmento. Coloreando ese segmento me queda aquí desde menos 3 hasta 1. Luego lo voy a unir en la misma recta numérica con el intervalo menos 1 hacia el más infinito. Colocando aquí en menos 1 nuestro primer paréntesis, ubicamos el menos 3. Ahora voy hacia el 1. El 1 desde menos 3 y aquí en el 1 positivo voy a abrir el paréntesis. Y digo, el segmento está formado desde menos 3 hasta 1. Colocando la pelotica que me indica que es un intervalo abierto, coloreo ese segmento. Coloreando ese segmento me queda aquí desde menos 3 hasta 1. Luego lo voy a unir en la misma recta numérica con el intervalo menos 1 hacia el más infinito. Colocando aquí en menos 1 nuestro primer paréntesis y lo voy a dirigir hacia el más infinito. Abierto en menos 1 y se extiende hacia el más infinito. Recuerden que el más infinito no lo puedo cerrar porque no conozco el último número, entonces debo colocar el paréntesis. Entonces observamos aquí que esta parte donde se están uniendo forma parte de ese intervalo. El intervalo menos 3,1 está unido con el intervalo menos 1 más infinito, formando así un solo intervalo. En la recta numérica ellos dos se están uniendo. ¿Y desde dónde se unen? Desde menos 3 se une hacia el más infinito. Por lo tanto, nuestra respuesta sería el intervalo unido va a ser desde menos 3 hacia más infinito. Luego pasamos con el segundo ejemplo, donde nos dice que es un intervalo cerrado porque estoy utilizando corchetes. Me piden que el primer intervalo lo intersecte con el segundo intervalo, donde tengo que unir desde 2,5, lo voy a intersectar con 3,8. Primer intervalo, 2, cerrado en 2 y cerrado en 5. Grafico aquí en mi recta numérica desde 2, utilizando el corchete, cerrando la pelotica y lo voy a cerrar en 5. Desde 2 hasta 5, utilizando los corchetes. La pelotica la cierro, coloreo todo este segmento formado desde 2 hasta 5. Voy ahora con el segundo intervalo. El segundo intervalo es desde 3 hasta 8. Cerrado en 3 con corchete
y cerrado en 8. Coloreo todo el segmento desde 3 hasta 8 y puedo observar que hay una unión o una intersección de los colores donde se cruzan las líneas del intervalo 2,5 de 2,5 y el intervalo 3,8, donde ocurre un cruce. Ese es el cruce o es la intersección que me están mandando a buscar, la intersección entre los dos intervalos. ¿Dónde ocurre esa intersección? Donde se cruzan estas líneas, desde 3 a 5. Entonces nuestra respuesta sería cerrado en 3 y cerrado en 5. Esta es la explicación para intervalos tanto abiertos como cerrados. Ok, continuando con la explicación de los intervalos y las inecuaciones, vamos a ver un pequeño ejemplo donde apliquemos la resolución de inecuaciones de primer grado. Pudiendo observar esta primera inecuación donde nos dice que primeramente debemos eliminar estos signos de agrupación mediante una propiedad distributiva. Aplicando la propiedad distributiva nos dice que este número que está fuera de los paréntesis me va a multiplicar lo que está dentro de los paréntesis. Realizando esta multiplicación me quedaría 2 por x serían 2x, más por menos me daría menos, 2 por 3 serían 6. Mantengo o manteniendo mi signo de desigualdad menor que, colocamos todo lo que está en el segundo miembro de igual manera. 3 medios de x más 2. 3 medios de x más 2. Luego vamos a segundo paso. El segundo paso sería agrupar las x en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. Podemos observar que tengo dos términos con x, que sería el 2x y el 3 medios de x. Como las x deben ir agrupadas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, hacemos una transposición de términos tomando en cuenta su signo. Si aquí podemos observar que este 3 medios está positivo, lo voy a pasar al primer miembro con signo negativo, quedando así 2x que está en el primer miembro, y pasando ahora 3 medios de x lo vamos a pasar con signo negativo o signo contrario, quedándonos en el segundo miembro menor que, el signo de desigualdad menor que 2 más 6. Luego, en el primer miembro nos quedaría una sustracción de fracciones. Agregando la unidad debajo del 2, nos quedaría una sustracción de fracciones donde debemos aplicar el método de la carita feliz, multiplicando las dos diagonales y luego multiplicando sus denominadores. Aplicando las diagonales o multiplicando las diagonales nos quedaría que 2 por 2x me daría 4x, signo que está en el medio negativo, multiplico 1 por 3, 3x, sobre 1 por 2, eso me daría 2. Signo de desigualdad menor que, hacemos la suma de 6 y 2 y eso sería 8. Luego me quedaría una fracción en el primer miembro y en el segundo miembro un número entero. Agregamos la unidad para convertir esto en un producto cruzado. Resolviendo este producto cruzado me quedaría que todo número multiplicado por 1 me va a dar la misma cantidad, es decir, este 1 que está en la parte del segundo miembro me va a multiplicar todo esto que está aquí en el numerador del primer miembro, multiplicando 1 por 4x menos 3x, me quedaría 4x menos 3x, menor que 2 por 8 serían 16. De una fracción pasó a ser una ecuación lineal, donde debo agrupar ahora o realizar esta sustracción entre x, es decir, 4x menos 3x me quedaría una x, menor que 16. Este fue el cálculo de la inecuación. Ahora vamos a hallar lo que es la solución de intervalo. Transformando o hallando la solución de intervalo con este resultado de x menor que 16, haciendo la transformación a solución de intervalo decimos que existe un x que es menor que 16. Como puedo observar es un signo de menor que, entonces en clase anterior o en el video anterior pudimos observar que cada vez que yo utilice signos de menor o mayor que, su intervalo me va a determinar que es un intervalo abierto. Este intervalo abierto es hacia dónde se extiende este intervalo, se extiende hacia los negativos, podemos decir que hacia el menos infinito. Entonces voy a abrir ese intervalo en menos infinito y lo voy a abrir en 16, abierto en menos infinito, coma 16. Solución gráfica. Representándolo en la solución gráfica podemos observar que esta solución es abierto en 16 y continúa hacia el menos infinito. Recordando otra vez que el infinito no lo conocemos, por lo tanto debo colocar un paréntesis. Vamos a la solución analítica o solución general, donde me explica que va a existir un x que pertenece a los reales tal que ese x es menor que 16, es decir, todo número que se encuentre al lado izquierdo del 16 indicado hacia el negativo, todos esos números van a ser
menores que 16. Esta fue la explicación de una inecuación con sus ejemplos de intervalo, solución gráfica y solución analítica.